En los negocios cuesta lo mismo crecer 10% que 10 veces. Marketing y ventas normalmente son áreas separadas, que funcionan como dos mundos diferentes, que nos falta de un sistema que convierte ese esfuerzo en crecimiento sostenido. Todo encaminar tu negocio hacia el lugar que queremos. Bienvenido y bienvenida a Multiplícate. Estoy muy feliz hoy de poderte compartir esta nueva metodología Multiplícate que hará crecer tu empresa y tu negocio en tan solo 90 días. Vamos a hablar hoy de datos y de tendencias, y esta te voy a dar con lentes, porque te voy a enseñar un modelo de 4 lentes para que puedas visualizar todos los diferentes áreas de tu empresa y de la información que puedes obtener para terminar de armar toda tu radiografía. En este módulo 1 hemos hablado de cómo puedes establecer esa radiografía de tu empresa, cuáles son esas fuentes que tú podrías utilizar para observar. Hemos hablado de todas las áreas de tus negocios que tú necesitas y hemos hablado también de cómo puedes obtener diferente información cuando estás viendo tu bosque. Ahora te voy a dar algunos accionables para que tú puedas decir, finalmente reviso todo y organizo dentro de mi modelo matriz de crecimiento. Acuérdate que hablamos de cómo recolectar la data externa del bosque, hablamos de tu árbol, de cómo ves tu árbol y cómo lo evalúas por área, de hacer un análisis comprensivo de tu matriz de crecimiento para entender tus fortalezas y todo esto, y esto incluye mirar muy adentro de tu organización, los multiplicadores, cosas que vas a dejar de hacer y todo esto. Vamos a hablar un poco de las tendencias y de algunas herramientas para que tú puedas complementar tu módulo de tu radiografía. Ese módulo que te va a permitir decir dónde estoy. Parece y suena fácil, pero es mucho más complejo de lo que parece. Y sobre todo cuando lo haces con humildad y con mentalidad de expansión, de crecer y de poder multiplicar. Aquí vamos. La realidad es que yo creo que no decide quien tiene más datos, sino quien tiene los datos correctos. Y muchos autores hablan de que muchas veces tienes que hacerte las preguntas correctas porque todo está en ti. Todo lo tienes en tu empresa, todo lo tienes en la industria, pero tienes que tener los datos, las preguntas correctas para que puedas llegar al fondo de la situación. Y te lo digo yo, que he trabajado en compañías multinacionales donde abundan los datos y abundan los estudios y a veces hay análisis por parálisis, porque para tomar una decisión no es como cualquiera de nuestros emprendimientos que agarras 2, 3 datos, un poquito de intuición, un poquito de sentido común y pruebas. No, en las compañías multinacionales toma muchísimo tiempo para demostrar algo y si tú tienes una idea que es diferente a lo que todo el mundo tiene porque te toca probarlo con datos y datos y datos. Entonces, no lleguemos a análisis parálisis, pero la realidad es que sí es bueno tener los datos y ciertos datos correctos que te hagan, sobre todo, encaminar tu negocio hacia el lugar que queremos. Así que empecemos. Muchas empresas tienen problemas cuando toman decisiones a ciegas. Y la realidad es que en cualquiera de nuestros emprendimientos tú podrías decir, bueno, pero yo no soy Coca-Cola que tengo todos los recursos para tener información de Nielsen o de Kantar o de cualquiera de estas compañías de Home Panel. La realidad es que hoy en día tú puedes tener un montón de información a través de muchas herramientas que hay. La tecnología hoy te puede ayudar y simplemente con navegar correctamente y con buscar en los lugares correctos, tú puedes quitarte esa ceguera, y por eso me puse los lentes, porque no deberías tomar decisiones a ciegas. Es el peor error que tú podrías tener. Y hoy te quiero compartir este ejercicio que yo le llamo la metáfora de los lentes. Imagínate que tú tienes lentes de diferentes colores. Yo tengo varios modelos, pero la verdad es que estos son los que más me gustan. Pero imagínate que cada vez que tú te cambies los lentes, tú vas a ver una cosa diferente o vas a enfocar tu mirada a algo diferente, ¿no? Un día te pones los lentes amarillos, un día te pones el verde, un día el rosa, un día el naranja, o el mismo día te puedes poner todos, pero te vas a asegurar que tu mentalidad se enfoca en lo que vas a buscar en esos lentes y vamos a poco a ir revisando. Tú vas a revisar con ese lente, el primero el amarillo, ese lente interno. ¿Qué es lo que está pasando en tu casa? ¿Qué es lo que pasa dentro de ti? Que ya lo vimos cuando revisamos las áreas, cuando revisas tu P&L, cuando revisas tus ventas, cuando revisas tu estructura, cuando revisas tus finanzas, cuando revisas tus modelos de operación, cuando revisas tus proveedores. Ese es tu lente interno, es lo que pasa en tu casa. Tú te vas a poner tu lente interno y vas a hacer el análisis que está en el módulo 2
de área por área voy a revisar qué es lo que está pasando en mi lente interno. ¿Dónde buscar? Tú me dirás, porque te he explicado varias cosas. Busca tus estados financieros, tu RPs, tu CRM, que se le dice a la lista donde tienes clientes, dónde están los datos de tus clientes. Es físico, está en Excel, lo tienes digitalizado, porque ahorita hay muchas herramientas CRM que te permiten tener los datos de tu cliente, dar seguimiento y automatizar mucho los procesos de ventas. Puedes buscar también en Google Analytics, Meta, Ads Manager. Hay muchas cosas que te pueden ayudar para tener análisis de tus redes sociales, cómo estás logrando tu posicionamiento, tu marca. Puedes tener encuestas internas y algo que no está aquí y yo te lo recomiendo mucho es siempre una buena conversación honesta detrás de una tacita de café y vas a ver cómo fluyen las ideas. Y empieza por preguntar, ¿qué puedo hacer más? ¿Qué puedo hacer menos? ¿Y qué puedo dejar de hacer? Porque eso te ayuda a abrir un poco la conversación y a pedirlo desde la humildad y desde tu propósito. Hay muchos lugares donde puedes buscar, pero acuérdate que tu primer lente tiene que ser el interno. Luego podemos hablar de muchos ejemplos y costos ocultos de un cliente, por ejemplo, y este es un ejemplo de un cliente que yo tuve y que hice asesoría, es que perdieron muchísimo porque estaban enfocando mucho de su venta en un cliente que tenía una muy buena rotación, pero que su rentabilidad era muy baja y había muy buena relación con un cliente, ¿no? Entonces, muchas veces hay un costo oculto en un cliente, ya sea en rentabilidad, o muchas veces hay un costo oculto porque ganar o capturar ese cliente cuesta mucho dinero. A mí me pasó cuando Di Palma entró en México que llegué a Costco, llegué a hablar con la gente de Costco y la realidad es que cuando la persona me dijo, mira, sí te vamos a dejar entrar Di Palma a Costco, y me dijeron lo que me costaba entrar, porque hay un montón de dinero que hay que poner en promotoría, inversiones en marca, degustaciones. Cuando yo vi la cantidad de dinero que yo tenía que poner en inventario y además en marketing, era muchísimo dinero que yo no tenía en mi cash flow de mi empresa. Entonces, es bueno tener claro cuál es tu costo de adquisición por cliente. Esto se usa mucho en el caso de ventas digitales, pero también puede funcionar cuando tú tienes clientes que son organizaciones como una empresa o como un retailer, un supermercado, o cuando le vendes a otra empresa. ¿Cuánto es el costo de tú conseguir ese cliente? Así que revisa con tu lente amarillo, tu lente interno, qué es lo que está pasando en tus áreas y acuérdate de revisar en detalle. Hay un lente externo que es el bosque donde compites, ¿verdad? Entonces tú estás viendo el panorama y diciendo, bueno, hay una posibilidad de que yo estoy compitiendo en esta industria, pero yo quiero ver en el bosque, ¿no? ¿Quién juega? ¿Cómo juega? ¿Quién crece? ¿Quién no crece? Y tú me dirás, sí, pero esto lo hacen las grandes compañías porque tienen muchísimos recursos. Pero la realidad es que no. Tú siendo emprendedor o teniendo un producto, estando en una industria, hay mucho que tú puedes saber si tú estás actualizado y si tú usas las herramientas correctas para poder buscar. ¿Dónde puedes buscar? Si tienes acceso a Nielsen, a Kantar o a Euromonitor, que bueno, esto si eres una empresa mediana, puedes conseguir información, pero también puedes buscar en las cámaras sectoriales, cuando tú perteneces a cámaras como cámaras de industria, como la Canacintra, como la ANTAD, hay muchísima información que estas cámaras y que estos gremios publican en general y que pueden funcionarte a ti. La otra cosa es que las consultoras globales todas tienen unos websites maravillosos y tú te puedes suscribir a todas las publicaciones que hacen porque la verdad es que dan muchísima información de industrias o de cambio, de tecnología, dependiendo del área que tú quieras aprender, desarrollar e investigar. Te dan muchísima información. Y la realidad es que también hay páginas que son de innovación y de consumo, como Mintel. Me gusta mucho Mintel para alimentos y bebidas, porque luego hay expos y van hablando mucho de las innovaciones y de las tendencias del mundo, pero simplemente concentrarte en tu computadora y dedicarte a investigar en profundidad. Y puedes usar herramientas de inteligencia artificial. A mí para investigación me gusta mucho Perplexity porque te da las fuentes y te da datos confiables y no te inventa nada. Pero tú puedes encontrar tendencias, industrias y sobre todo agrupar diferente información y poderla tener disponible dentro de tus tableros. Yo particularmente uso Notion y ahí voy agrupando toda la información y Notion tiene algunas herramientas de inteligencia artificial, pero tú puedes usar cualquier cosa que te funcione a ti para ir agrupando esta información y sobre todo para que logres tener este lente de el bosque externo o el mundo en donde vives, ¿no? Hay un tercer lente que es importante y antes de llegar ahí vamos a hablar de un caso aplicado de snacks con proteínas, ¿no? A medida que pasa el tiempo, las tendencias
tendencias de Health and Wellness lo que nos han llevado es a que la gente tenga este pensamiento de que tienes que comer más proteínas, ¿no? Tienes que comer más proteína en el día, el carbohidrato engorda, ya saben que hay muchísimas vertientes, pero el tema es que en algún momento empezaron a salir estas barras o estos snacks con proteína y hay compañías que empezaron a crear estos snacks y a posicionarse como estas barritas que te dan esa proteína que tú requieres en el día y se montan en una tendencia de crecimiento y algo que era muy sencillo, que era una barra o era un snack, junta una tendencia de crecimiento de los snacks, porque a partir del COVID lo que pasó fue que la gente empezó a comer comidas menos grandes, de menor tamaño, pero en mayores cantidades, y eso le abrió la puerta al crecimiento en los snacks, pero la proteína también es una tendencia que va creciendo en todo el mundo Health and Wellness, entonces combinado empezaron a crecer marcas de snacks con proteína. Entonces, esto es un ejemplo de cómo tú puedes, mirando cuáles son tus fortalezas, y a lo mejor tú tienes una fábrica de snacks y dices, bueno, ¿cuáles son las tendencias de futuro? La proteína, las veganas, cómo yo desarrollo productos de innovación en base a esas tendencias y esos datos que yo estoy viendo afuera. El otro lente que a mí me encanta es el lente de salir al mercado, el lente de salir y vivir de primera mano la experiencia o el viaje de tu consumidor. Cuando tu consumidor llega a ti, ¿qué hace? ¿Qué más mira? ¿Con quién habla? ¿Qué más come? ¿Qué más respira? Puede ser algo digital, ¿qué más consume? Y cuando tú haces esa salida al mercado, que puede ser una salida al mercado física, puede ser a un supermercado, puede ser a un distribuidor, a un mayorista, puede ser a una farmacia, puede ser a cualquier lugar, puede ser navegar en internet para comprarte una falda. Pero la realidad es que cuando tú empiezas a ver esas salidas de mercado y lo haces una rutina de aprendizaje y haces por lo menos una vez al mes, tú vas empapándote un poco de qué está pasando en tu industria y qué cosas están pasando en otras industrias que pueden ser aplicables a la tuya. Esto es Multiplícate y nos vemos en la siguiente.